Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 421, el antepasado. Cuando Edward despertó, ya eran casi las 10. Por costumbre, llamó a Lilith para que se levantara y se duchara, pero encontró su lado de la cama vacío. Fue entonces cuando recordó lo que había sucedido la noche anterior. Comillas. No se lo esperaba para nada. Estaba bien cuando ella decidió quedarse a dormir, pero para cuando despertó, se había convertido, de alguna manera, en un anciano solitario. Tras un rápido aseo y un desayuno apresurado al aire libre, Edward se dirigió a los muelles, donde pagó por una pequeña barca de madera. Gracias al efecto combinado de sus habilidades de explotación y distorsión, la embarcación se dirigió a toda velocidad hacia una isla cercana llamada Esim. Esta pequeña isla albergaba a muchos nativos de Rorstad, en su mayoría expulsados de Bayam por las autoridades de Loen. Estos isleños dispersos constituían la columna vertebral tanto de la Iglesia del Dios del Mar como de las fuerzas de resistencia. Hoy, Edward visitaba la isla en calidad de mensajero del Dios del Mar, para dar personalmente una conferencia a los nativos de la isla de Esim. Media hora después, su pequeña barca de pesca atracó en una zona repleta de arrecifes a lo largo de la costa de la isla. Con un simple destello, apareció en la orilla y, utilizando su varita de zahorí, se dirigió a un pueblo cercano. En comparación con la isla Esimeem, el asentamiento aquí parecía aún más primitivo. Las calles estaban repletas exclusivamente de nativos Rorstad de piel oscura. Edward vestía una gabardina oscura y ligera y un sombrero de caballero, y sostenía en la mano el cetro del dios del mar, que antes era solo un palo de madera, transformado por su poder. Destacaba notablemente entre los habitantes del pueblo, tanto que en cuanto entraba en el asentamiento, cualquiera que lo observara lo notaba de inmediato. Apenas se había detenido frente a un puesto de frutas, con la intención de comprar un coco para calmar su sed, cuando un hombre con el rostro marcado por cicatrices se dirigió hacia él. Comillas, usted es el mensajero, señor. Edward asintió, lo soy. Por favor, sígueme. Escarface caminaba delante con reverente deferencia, guiando a Edward fuera del pueblo y hacia el bosque virgen. Obligados a esconderse por Loen y la iglesia de la tormenta, tanto los seguidores del dios del mar como la resistencia establecieron sus bases en lo profundo del bosque, o incluso bajo tierra, de forma muy similar a la que Edward había visto en la isla Tiana. Poco después, llegaron a la orilla de un lago. Escarface esbozó una sonrisa ligeramente apenada. Mensajero, por motivos de seguridad, debemos verificar su identidad. Por favor, no se ofenda. Edward se encogió de hombros. No hay problema. Escarface se apresuró hacia un árbol cercano, apartó los arbustos a sus pies y sacó una caja de madera. Acercándola a Edward, dijo, necesito que toques lo que hay dentro. Edward levantó la tapa. Dentro había una espada corta, hecha de un hueso delgado, un poco más larga que un antebrazo. Su superficie era de un blanco lechoso, con varios dibujos de color rojo oscuro intenso. Sus cejas se alzaron ligeramente en señal de reconocimiento. Recordaba vagamente que, en la historia original, Klein se había topado con una espada de hueso similar en manos de la Resistencia y había sido maldecido por la serpiente marina vinculada a ella. Pero aquella serpiente ya llevaba muerta mucho tiempo. Aquello no era más que un simple atrezo. Tomó la espada de hueso con indiferencia y la blandió unas cuantas veces a modo de prueba. La afilada hoja silbó en el aire, y cuando la probó en un arbusto cercano, lo cortó con facilidad, como si fuera barro. Sí, incluso sin el poder de la serpiente, seguía siendo un arma excelente. Al ver a Edward blandir la espada con tanta naturalidad, los ojos de Escarface se iluminaron de fervor. Como miembro de confianza de la Resistencia, había escuchado la profecía: cuando un forastero alce la espada sagrada, el dios volverá a caminar sobre la tierra. Y ahora, estaba sucediendo ante sus propios ojos. ¿Cómo podría un creyente devoto no sentir una emoción casi delirante? Tuvo que reprimir el impulso de arrodillarse y besar los zapatos del mensajero. En cambio, dijo sin aliento, mensajero, yo te llevaré a nuestra base de inmediato. Esta espada, ¿puedo quedármela? Por supuesto, esta espada sagrada nos fue otorgada por el mismísimo gran dios del mar. No solo es dura y afilada, sino que puede drenar la sangre de cualquiera que atraviese. Es un objeto de Beyonder. Edward guardó la espada de hueso. Entonces no me andaré con rodeos. Adelante. Después de cumplir la voluntad del dios del mar aquí,
Tengo otras islas que visitar. Comillas ese, sí. Avanzaron, y Scarface se abría paso entre la maleza con su espada, abriendo un camino completamente nuevo a través del bosque. Una hora más tarde, llegaron a una cueva atestada de zarzas espinosas. Esto es todo, mensajero. Ignorando las afiladas púas, Scarface se abrió paso con las manos desnudas, creando una abertura lo suficientemente grande como para que pasara un hombre agachado. Se deslizó dentro y, momentos después, volvió a emerger con una antorcha en la mano. Por favor, pase, mensajero. Edward dio un paso al frente. Una mano invisible apartó las zarzas lo suficiente para que pudiera caminar erguido. Con un chasquido de dedos, las piedras esparcidas por el suelo se transformaron en faroles flotantes, iluminando la cueva con un cálido resplandor. Sin embargo, la caverna estaba vacía. Edward giró ligeramente la cabeza hacia Scarface. El hombre se acercó rápidamente, se agachó y tanteó el suelo hasta encontrar un hueco oculto. Con su cuchillo, excavó un momento y luego levantó una tabla de madera, dejando al descubierto un agujero completamente negro. Como era de esperar, otro escondite subterráneo. Estos oriundos de Rorstead son auténticos ingenieros civiles natos. Al ver la expresión de Edward, Scarface se sintió un poco avergonzado. Mensajero, en los últimos años la presión de Loen y la Iglesia de la Tormenta no ha hecho más que empeorar. Nosotros, no nos queda más remedio que escondernos en lugares como este. Está bien. Edward adoptó el aire solemne de un místico. Con el dios del mar velando por ti, esos días pronto terminarán. Comillas sí, el dios del mar nos ayudará a expulsar a esos viles colonizadores. No. Edward negó con la cabeza. El dios del mar no intervendrá directamente en vuestro favor. Si actuara personalmente, los 7 se darían cuenta. Eso provocaría una guerra entre dioses, y cuando eso ocurra, seréis vosotros, los creyentes, quienes más sufriréis. Scarface se quedó paralizado. Comillas entonces. ¿Entonces qué deberíamos hacer? Por eso he venido. Os traeré nuevos conocimientos y nuevas ideas. Debéis utilizarlos para armaros, para obtener el poder de resistir a los colonizadores. Recuerda esto, los dioses no son omnipotentes, solo pueden mostrarte el camino correcto. El resto, depende de ti. Scarface seguía aturdido. Pero no podemos luchar contra el ejército de Loen. Edward sonrió y, sin dar más explicaciones, saltó al oscuro agujero, repitiendo lo que había dicho antes. Por eso estoy aquí. Isla Banshee. Después de que Alfred enviara un telegrama a Bayam exponiendo la conspiración entre la Iglesia del Dios del Mar y el Episcopado Luminoso, no recibió respuesta hasta el día siguiente, apenas unas pocas palabras escuetas. El asunto se resolvió hace 2 días sin ningún problema. Puede estar tranquilo, mayor. ¿Resuelto? Alfred salió de la oficina de telégrafos aturdido. Su instinto le decía que aquello tenía algo que ver con Herman Sparrow, simplemente no sabía qué papel había desempeñado ni qué impacto había tenido. Sí, realmente era él, eso significa que, a pesar de su personalidad excéntrica y repulsiva, en general, no es exactamente un villano atroz. Alfred se sumió en sus pensamientos. Ese supuesto ataque a la mansión del gobernador, o era algún tipo de malentendido, o, estaba actuando. Vaya, inventarse semejante método para interpretar un papel, realmente está loco. Pero solo por eso, ponerle una recompensa tan alta y obligarlo a unirse al campamento enemigo de Loen, ¿no es un poco excesivo? Aunque, pensándolo bien, todavía no puedo asimilar este insulto. Apretando los dientes, Alfred caminó a grandes zancadas hacia los muelles. Ahora que el asunto estaba zanjado, regresaría a Backlund según su plan original. Se preguntaba cómo estaría la situación allí ahora, ojalá Ibert hubiera quedado tan afectado por aquel incidente que jamás se recuperaría. Sí, he oído que Audrey se ha enamorado. Tendré que vigilarla de cerca cuando vuelva, no querría que la engañara algún sinvergüenza. Justo cuando subía a la pasarela, oyó de repente una voz que provenía de una pequeña embarcación de pasajeros cercana. Gracias, señor Sparrow. De verdad, gracias por todo esta vez. ¿Gorrión? Ese apellido activó al instante las palabras clave en la mente de Alfred. Inmediatamente giró la cabeza, solo para ver un rostro desconocido. Uf, Sparrow no es precisamente un apellido raro, simplemente estoy demasiado nervioso. Tras respirar hondo, Alfred murmuró entre dientes. Herman, algún día te haré pagar. A bordo del sin nombre. Aldrich agradecía efusivamente a Klein. Media hora antes, en las aguas que se extendían tras el puerto de Banshee, el general pirata había devuelto a Olivia y a los demás.
Cuando el vicealmirante Traki apareció en cubierta, Aldrich sintió claramente que el hombre que estaba a su lado, Herman, estaba ansioso por actuar, como si estuviera listo para atacar en cualquier momento. Por suerte, Herman se contuvo al final. Durante todo el proceso, Traki no pronunció ni una sola palabra. Entregó a la gente, dio media vuelta y se marchó inmediatamente, lo que permitió a Aldrich respirar aliviado. Si esos dos se hubieran peleado, él no tenía ni idea de quién ganaría o perdería, pero la gente que estuviera cerca sin duda se habría visto envuelta en la pelea, y no habría habido donde esconderse. Las chicas que regresaron solo estaban asustadas, sin haber sufrido ningún daño real, excepto Sofía y una chica llamada ella. Una estaba muerta y la otra desaparecida, aparentemente desapareció poco después de poner un pie en la isla Banshee. Olivia estaba desconsolada por la pérdida de su gran amiga. Este viaje a Banshee se había realizado precisamente porque allí se encontraba el pueblo natal de Sofía. Ahora que se había ido, tanto Olivia como las demás chicas parecían perdidas, sin saber a dónde ir. Señor Sparrow, ¿tiene alguna sugerencia? Comillas a mí. Klein recordó las palabras de Edward: mi consejo es que den la vuelta y se dirijan al reino Feinapter. Hasta ahora, 2 han muerto y 1 está desaparecido. ¿Acaso son tan ingenuos como para pensar que pueden cambiar sus vidas simplemente aguantando? Soltó una risa fría. Si siguen siendo tan tontos, nadie podrá ayudarlos. Tarde o temprano, acabarán muertos. Aldrich asintió. Tienes razón. Muy bien, ya encontré a tu gente. Ahora, mi pago. Todo mi dinero está depositado en un banco Loen. Si me das una cuenta, te lo transferiré cuando vuelva. Bien. Klein le anotó una cuenta bancaria anónima de Backlund. Date prisa. Tras una breve pausa, añadió: date prisa y decide a dónde vas. Si sigues hacia Bayam, iré contigo. Si te diriges hacia Feinapotter, tomaré otro barco. En ese momento, se le ocurrió una idea: tal vez no necesitaría otro barco. Podría simplemente usar el cetro del dios del mar para invocar a una gran criatura marina, como antes, y que ésta lo llevara a Bayam. De acuerdo, dame un momento. Aldrich se acercó a Olivia, le susurró algo, la tomó de la muñeca y la condujo al interior de la cabaña. Poco después, Olivia salió y llamó a las demás chicas. Poco después, Klein oyó sollozos ahogados y conversaciones en voz baja provenientes del interior. Señor Sparrow, han decidido que iremos al reino de Feinapotter. Olivia hizo una profunda reverencia. Gracias, señor Sparrow. Klein respondió rotundamente: solo estoy haciendo mi trabajo. Beneficio mutuo, nada más. Agitando la mano, bajó por la pasarela. Buen viaje. Los dos observaron cómo la figura de Klein se alejaba en la distancia. Olivia habló en voz baja: Aldrich, estoy un poco cansada. Me gustaría descansar. Está bien. Aldrich hizo un gesto al timonel. El sin nombre dio un leve estremecimiento y comenzó a alejarse lentamente del muelle. Olivia regresó a su habitación, se sentó en silencio un momento y luego, de repente, juntó las manos y se arrodilló en el suelo. Con los ojos cerrados, su rostro reflejaba una profunda devoción. Gran ancestro, la misión que me encomendaste se ha cumplido. Momentos después, una voz tenue sonó en su oído. Muy bien, ve a Feinapotter, puedes elegir a cualquiera de las familias principales de allí para unirte, y se te concederá un ascenso inmediato a la secuencia 6. Gracias, antepasado. Capítulo 422, Emlyn y Danitz. Al mismo tiempo, en una villa luminosa en el distrito oeste de Backlund. Emlyn siguió obedientemente a Cosmi escaleras abajo hasta el sótano. Tras pasar por varias puertas ocultas, entraron en un amplio vestíbulo gris. En el centro mismo se alzaba un pesado ataúd forjado en hierro negro, cuya superficie estaba grabada con numerosos símbolos y marcas arcanas. Después de que Cosmi presentara su informe, una voz grave y anciana resonó lentamente desde el interior del ataúd. Emlyn Vite, ¿sabes por qué te he convocado? Emlyn negó con la cabeza con expresión inexpresiva. Yo, no lo sé, Lord Nibs, se quedó paralizado un instante al ocurrírsele una idea. Comillas, podría tratarse de otra operación similar al incidente de la gran niebla tóxica. Antes de aquel desastre, Lord Nibs lo había convocado para advertirle que Backlund estaba a punto de sufrir una calamidad. Emlyn había recibido la orden de regresar y prepararse, concretamente, de desarrollar con antelación un medicamento contra las enfermedades respiratorias para salvar la ciudad. Como resultado, durante aquel suceso se pudieron ver vampiros por toda la ciudad. Según un cálculo aproximado, al menos 1000 inocentes que padecían enfermedades fueron salvados por la medicina desarrollada por Emlyn y su padre.
El mero recuerdo llenó a Emlyn de un orgullo incontenible. Acabo de recibir otra revelación del ancestro, continuó la voz anciana y resonante desde el ataúd. El ancestro me dijo que el apocalipsis está cerca y que debemos prepararnos para él. En la revelación del ancestro, tú, Emlyn Vite, figurabas entre varias figuras clave. Por eso mismo, durante el incidente anterior, se le encomendó a usted la tarea crucial de desarrollar el medicamento especial. Una oleada de emoción recorrió el corazón de Emlyn. Yo, Emlyn Vite, soy considerado por los ancestros como una de las claves para que nuestra raza sobreviva al apocalipsis. ¡Qué juicio tan impecable! Emlyn Vite, ahora tengo una tarea para ti. Por favor, adelante. Emlyn se consideraba casi demasiado modesto, a pesar de lo que acababa de oír, no sentía ni rastro de arrogancia ante Lord Nibs. Recientemente, ha aparecido en Backlund una misteriosa organización, identificada con el símbolo de las cartas del tarot. Necesito que encuentres esta organización y te unas a ella. ¿Comillas a? Emlyn se sobresaltó. De repente, recordó un artículo que había leído en el periódico, un magnate adinerado de Backlund había sido asesinado, toda su fortuna saqueada y, en el lugar del crimen, solo habían quedado 2 cartas del tarot. La razón por la que lo recordaba no era por el asesinato ni por las cartas del tarot, sino porque aquel magnate había mantenido a un gran número de mujeres jóvenes prisioneras en su mazmorra, con la intención de venderlas. En aquel momento, Emlyn pensó para sí mismo que era un desperdicio, si tenía tantas mujeres jóvenes. Bueno, nunca más tendría que colarse en los hospitales para robar sangre. Tras unos segundos de vacilación, Emlyn dijo, señor Nibs, con mucho gusto lo haría, pero, no estoy seguro de por dónde empezar. El ataúd de hierro negro permaneció en silencio por un instante, antes de que surgiera un zumbido bajo y vibrante. Simplemente empieza. Creo que el ancestro te guiará en el momento oportuno. Esto, muy bien. Aún confundido, Emlyn regresó a la iglesia Harvest. Apenas entró, vio a un hombre rubio hablando con el padre Utrovsky. El sacerdote lo reconoció de inmediato. Ha vuelto. El hombre rubio giró la cabeza al instante, sonrió y saludó alegremente con la mano. ¿Cuánto tiempo sin verte, Emlyn? La ira de Emlyn estalló en un instante. Comillas Danitz, tienes el descaro de volver. Danitz soltó una risita avergonzada. Sé que estás furioso, pero escúchame, he vuelto esta vez solo para devolverte todos tus tesoros. Si aún no estás satisfecho, me quedaré aquí parado y dejaré que me golpees, me castigues, lo que quieras, siempre y cuando. Emlyn se quedó paralizado, y de repente las palabras del padre Utravsky de antes le vinieron a la mente, como Danitz había regresado en secreto una vez para observarlo. En secreto, me observaba. Se le erizó la piel, retrocedió tambaleándose, alarmado. Comillas callarse la boca. Danitz suspiró con impotencia. Yo solo quería. Comillas no quiero oír nada. Emlyn se tapó los oídos con las manos y salió corriendo de la iglesia. Comillas qué demonios. Danitz estaba estupefacto. Tras un instante de vacilación, decidió perseguirlo. Comillas Emlyn, Emlyn, escúchame, necesito tu ayuda, es cuestión de vida o muerte. Cállate, piérdete. El padre Utravsky, sosteniendo entre sus manos el grueso tomo de las Sagradas Escrituras, los vio desaparecer en la distancia. Una leve sonrisa suavizó su rostro severo. Ah, la juventud, qué maravilla. Vaya, mediodía. 5 niños caminaban por la calle donde vivían los ricos, gritando mientras iban. Cazadores de ratas. Servicio profesional de captura de ratas. Si su hogar ha sufrido daños por roedores durante mucho tiempo, si sus almacenes de grano están amenazados por ratas, si las paredes de su patio son constantemente roídas, venga a buscarnos. Captura profesional de ratas, si no atrapamos, no cobramos. Solo 1 centavo por rata. Isabella seguía gritando, mientras Bill sostenía un cartel de madera en el que estaban garabateadas unas palabras torcidas en loen. Servicio profesional de control de ratas, 1 centavo cada una. Esa mañana, tras presenciar la excepcional habilidad de Lilith para cazar ratas, Isabella tuvo una repentina inspiración y se le ocurrió una idea brillante. Hacía tiempo que había oído que muchos de los residentes adinerados de Bayam sufrían plagas de ratas. Las pérdidas anuales que les causaban los roedores ascendían a una suma considerable. Sin duda, pagarían con gusto una pequeña cantidad para contratar a un equipo profesional de exterminadores de ratas. De esta forma, no solo podían atrapar ratas, sino también ganar dinero, matar 2 pájaros de un tiro. Alisa,
que era tímida por naturaleza, se humedeció los labios secos y murmuró en voz baja, Isabella, llevamos mucho tiempo dando vueltas por aquí. Bill bajó el cartel, sacudiendo sus dedos doloridos. Ya te lo dije, nadie va a creer a un grupo de chicos como nosotros. Cállate, exclamó Isabella con enfado. Papá me dijo una vez que lo más difícil de los negocios es conseguir el primer trato. Si hacemos bien el primer trabajo y nos labramos una buena reputación, todo lo demás será más fácil. Pero, ¿cuándo conseguiremos nuestro primer trabajo? Ten paciencia. Papá también decía que la paciencia es el primer paso hacia el éxito. Si eres impaciente, nunca lograrás nada. Dicho esto, volvió a gritar, comillas atrapando ratas profesionales. En ese preciso instante, Lilith intervino, Edward dijo una vez que si no hay oportunidad, la creas. Si no hay demanda, la creas. Los otros 4 niños la miraron. Comillas, ¿qué quieres decir? Mírame. Lilith salió corriendo, recorriendo la calle de un extremo a otro antes de regresar. Parecía satisfecha. Hecho. Comillas, ¿qué hiciste? Comillas, ¿terminado con qué? Cruzando los brazos, Lilith imitó el tono de Edward. Que las balas vuelen un rato. Unos minutos después, se oyó el primer grito. Comillas a, una rata. La calle se sumió instantáneamente en el caos, acompañado por los sonidos de estruendos y golpes provenientes del interior de las casas. Momentos después, varias damas adineradas y señoritas jóvenes huyeron de las hileras de casas contiguas, algunas blandiendo escobas, otras trapeadores, algunas con el cabello completamente revuelto, otras llorando desconsoladamente. La escena dejó atónitos a los 4 niños. Isabella tragó saliva con dificultad, mirando fijamente a Lilith. Lilith, ¿qué hiciste exactamente? Nada, respondió Lilith con inocencia, sacudiendo la cabeza. Solo usé hice que las ratas salieran de sus madrigueras y se descontrolaran en esas casas, royendo todo lo que encontraban. ¿Comillas a? Los ojos de Alisa se abrieron de par en par. Comillas, ¿tú puedes controlar ratas? El pequeño Tim pareció pensar en algo. Comillas, podría ser, ¿que tú eres? Isabella le tapó la boca con la mano y le habló solemnemente a Lilith. Lilith, no debes volver a usar esa habilidad. Comillas, ¿por qué no? Una vez leí en un libro, si la gente se enterara, te quemarían vivo. Lilith se rascó la cabeza. De acuerdo, ¿y ahora qué hacemos? Isabella echó un vistazo al caos que reinaba en la calle, dudó un largo momento y finalmente dijo, volvemos. Antes de que pudiera terminar, una señora adinerada envuelta en una sábana se acercó. Oigan, pequeños, ¿de verdad pueden cazar ratas? Ante esto, Lilith enderezó la espalda de inmediato. Comillas, sí, ninguna rata puede escapar de las garras de la perdición de la señorita Lilith. Coma Lilith, no describas tus propias manos como garras de la perdición. La señora señaló hacia su casa y gritó, comillas, date prisa, deshazte de todas y cada una de esas cosas malditas que hay en mi casa, ahora mismo. Si te olvidas de una sola, te arrepentirás. Todas las miradas se dirigieron a Isabella, quien suspiró. Lilith, lamento molestarte. Una hora después. De un extremo a otro de la calle, el escuadrón de cazadores de ratas capturó 33 ratas, más de la mitad de las cuales fueron conjuradas por la transfiguración de Lilith para crear demanda. El resto eran auténticas ratas inocentes que simplemente descansaban en sus madrigueras, con la intención de salir al anochecer. Además, el equipo ganó 7 sol y 11 peniques, superando con creces las expectativas de Isabella. 6 de esos sol eran propinas que las señoras adineradas les dieron de forma informal. Al salir de la calle, los ojos de Isabella parecían monedas, contando el dinero una y otra vez. Los otros 4 niños, incluida Lilith, estaban igual de emocionados. Sobre todo Lilith, Edward le había dicho hacía solo un par de días que buscara la manera de ganar dinero, y ahora lo había conseguido. 7 sol y en una hora, en 24 horas, eso sería. Contó con los dedos, con los ojos azules brillantes. Comillas 168 soli. Y en un mes, tanto dinero. Con eso, pensó felizmente, la próxima vez que venga al encuentro de tarot, podré comprar mis propios materiales. Isabella se aclaró la garganta. Comillas, declaro que hoy vamos a tener un festín. Comillas, hurra. Sacó 2 sol y metió el resto en el bolsillo de Lilith. Este dinero lo ganó Lilith, así que es todo suyo. No les importa, ¿verdad? Comillas, no. Estos 2 solis son nuestra paga por ayudarla. 6 peniques cada uno. La contabilidad de Isabella era impecable. Comillas, vamos, a comer.
Como una general victoriosa, Isabela condujo a los 4 pequeños grupos hacia un restaurante de clase trabajadora. Acababan de doblar una esquina cuando se toparon con una pareja que caminaba de la mano con una niña pequeña, con los rostros radiantes de alegría. Los 2 grupos se cruzaron sin prestar mucha atención. Lilith giró la cabeza de repente. Eso me pareció, como si los hubiera visto antes en alguna parte. Capítulo 423, contigo aquí. Puerto Pritz, en la residencia de Dorian Gray. Dorian estaba sentado en el sofá con una expresión compleja, sosteniendo la carta con las últimas palabras que Lawrence había dejado. Sobre la mesa de centro, frente a él, había un cuaderno extraño y una característica del Beyonder con forma de diamante. Forsval estaba sentado frente a él, visiblemente incómodo. Xio, Audrey y Priscilla no habían venido. ¡Qué vergüenza! Habían contratado ayuda, hecho planes, preparado una emboscada. Y después de todo eso, terminaron golpeando a la persona que buscaban y llevándosela. Era sencillamente insoportable pensarlo. Comillas, lo siento, señor Gray. Force hizo una reverencia una vez más en señal de disculpa. Dorian no dijo nada al abrir la carta de Lawrence. En ella se mencionaban brevemente los remordimientos acumulados a lo largo de los años, principalmente el no haber encontrado nunca la manera de romper la maldición de la familia Abraham, y luego hablaba sobre todo de una joven encantadora que había conocido, Forsval. Según el relato, ella conoció a su hermana menor, Aulisa, de quien aprendió algunos conceptos básicos de misticismo. Tras la muerte de Aulisa, la niña nunca olvidó el vínculo que las unía y solía ir a su tumba a presentar sus respetos. Quizás por el afecto que sentía por quienes estaban relacionados con la persona que amaba, Lawrence se había formado una muy buena impresión de Force. Por ello, tras su muerte, le encomendó la tarea de entregarle estos objetos a Dorian, con la esperanza de que, una vez que Dorian la examinara y no encontrara ningún problema, pudiera guiarla hacia el mundo del misticismo y ayudarla a convertirse en una Beyonder. Lawrence sabía que Dorian había sufrido la traición de un discípulo, por lo que afirmó repetidamente que el carácter de Force no estaba en duda, lo único que había que evaluar era si era apta para convertirse en una Beyonder. Al cerrar la carta, Dorian se quedó momentáneamente sin palabras. Era obvio que no hacía falta ninguna evaluación. Ella no solo era adecuada, sino que era sumamente adecuada. No solo había sido una maestra de trucos de secuencia 8 a una edad temprana, sino que también conocía a varios otros Beyonders. Además de eso, había orquestado una emboscada, le había dado una buena paliza y lo había capturado vivo. Paradójicamente, las acciones de Force disiparon temporalmente las sospechas de Dorian hacia ella. Como sospechaba que él podría ser perjudicial para Dorian, había gastado dinero en contratar ayuda para someterlo. Desde esa perspectiva, realmente parecía poseer el buen carácter que Lawrence había descrito. Suspiró. Lawrence, originalmente querías que se convirtiera en mi discípula, pero ahora. Dorian negó con la cabeza. Es la hora del almuerzo. Vamos a comer y charlar mientras comemos. Está bien, está bien. Tus amigos, que vengan también. En lo profundo de la jungla de la isla Esim, dentro de la base subterránea de la Resistencia. Durante casi toda una tarde, Edward explicó conocimientos científicos básicos a los más de 300 miembros presentes. La mayoría solo comprendió fragmentos, pero algunos más perspicaces pudieron sacar conclusiones y establecer conexiones. Como ya se trate de pólvora, proyectiles, balas, armas de fuego o los buques acorazados de la Armada de Loen, su invención no se aparta de estos principios científicos fundamentales. Por supuesto, si quieren alcanzar el nivel de Loen, dominar solo lo básico no es suficiente, así que les dejo un juego completo de libros de texto. Si alguno de ustedes está interesado, o tiene talento, puede usarlos para estudiar e investigar a fondo. La Iglesia del Dios del Mar y la Resistencia no pueden basarse únicamente en métodos burdos y primitivos para oponerse a la colonización y la invasión. Si lo hacen, nunca lograrán nada y nunca tendrán éxito. Aunque el objetivo de enseñar a los nativos de Rorstead era ayudarles a digerir una poción, Edward esperaba sinceramente que adquirieran el poder de resistir la injusticia. Un miembro de la Resistencia alzó la mano. Mensajero, aunque podamos fabricar nuestras propias armas de fuego y artillería, seguimos siendo impotentes contra los Beyonders de Loen, ¿no es así? Edward sonrió. Comillas a, sí, como ya no se pueden fabricar, no tendrás que enfrentarte a los Beyonders. Como ya dije, uno come bocado a bocado. Aprender esto no entra en conflicto con convertirse en un Beyonder. Bien, eso es todo por la lección de hoy, pueden retirarse.
Unos minutos más tarde, los soldados se dispersaron, dejando a Scarface de pie respetuosamente a un lado. Gracias, Messenger. Scarface hizo una reverencia, dudó unos segundos y luego preguntó, mensajero, ¿sabe usted lo que ocurrió en la isla Tiana hace 2 días? El arzobispo de la isla Tiana conspiró con el episcopado luminoso y traicionó al dios del mar. Fue ejecutado personalmente por el dios del mar. Esa fue también la razón por la que todas las estatuas del dios del mar en el archipiélago de Rorstead se hicieron añicos en aquel entonces. Scarface estalló de ira. Comillas, ¿cómo se atreven? Pero el dios del mar aprovechó la oportunidad para renacer, adquiriendo un poder mucho mayor que antes, y comprendió los problemas previos entre la iglesia del dios del mar y la resistencia. Por eso se dio la conferencia de anoche, y por eso llegué yo. Scarface se arrodilló devotamente. Alabado sea el dios del mar. Alabado sea el dios del mar, respondió Edward, y acto seguido se teletransportó. Cuando reapareció, estaba de vuelta en la casa destartalada donde vivían Lilith y sus 4 nuevos amigos. Probablemente agotados por el día, los 5 pequeños se habían acurrucado en 2 camas juntas y dormían profundamente. Phoenix apareció de la nada. Hoy ha tenido un día bastante bueno. Gracias por vuestro esfuerzo. Dirigió una mirada deliberadamente casual al anillo de la piedra de la resurrección que Edward llevaba en el dedo. No te apresures, será tuyo tarde o temprano, pero por ahora, puede que todavía lo necesite. Phoenix exclamó, comillas yo no tenía prisa, simplemente me fijé en ello. La forma en que decía una cosa y quería decir otra era, a su manera, bastante graciosa. En comparación con cuando solo había sido mordaz y espinosa, Phoenix había cambiado mucho. Sin embargo, era difícil decir si ese cambio era bueno o malo. Al verlo, Edward preguntó de repente, Phoenix, ¿has recordado algo del pasado que habías olvidado? Hizo una pausa y luego negó con la cabeza. No, espera, parece que no tengo pasado. No hay nada que olvidar, ni nada que recordar. ¿Comillas en realidad? Comillas en realidad. Sus ojos eran claros y sinceros, como si realmente no tuviera nada que ocultar. Gracias. La figura de Edward se desvaneció. Phoenix se quedó suspendido en el aire por un instante, y luego alzó el vuelo hacia la oscuridad. Aprovechando la noche, Edward regresó a la isla desierta, recuperó el cetro del dios del mar del señor Fall y luego adoptó su apariencia de Obscurus para instruir a un nuevo grupo de creyentes de la iglesia del dios del mar y miembros de la resistencia, mientras continuaba con la instrucción ideológica para los líderes. En comparación con ayer, esta segunda ronda de clases a distancia mejoró notablemente su digestión de la poción. A este ritmo, antes de regresar al mundo de Harry Potter, probablemente terminaría de digerir la poción del mentor errante, lo que significaba que era hora de prepararse para ascender a la secuencia 4. Lo que aún le faltaba era la característica de los inmortales propia de los Beyonders. Para lo primero, solo tenía que esperar a que Alger lo llevara a la isla primitiva. Para lo segundo, si no aparecía nada, tendría que adentrarse en el mundo espiritual y capturar uno él mismo. En ese preciso instante, la espiritualidad de Edward se despertó, una plegaria llegaba a través del cetro del dios del mar. A diferencia de la alabanza inconsciente de los nativos del archipiélago de Rorstead, esta buscaba claramente una comunicación directa. Extendió su espiritualidad y tocó esa estrella. Apareció un hombre calvo en silla de ruedas, Kalat, uno de los miembros más veteranos de la resistencia que había recibido la formación ideológica de Edward. Dios mío, la secta naturista, que anteriormente colaboró con nosotros, se ha puesto en contacto con nosotros de nuevo hoy y nos ha pedido ayuda. Deberíamos negarnos. Tus humildes y devotos seguidores esperan tu voluntad. Edward se quedó perplejo. ¿La secta naturista? ¿No era esa la iglesia de la historia original, la controlada por el árbol madre del deseo, la que intentó utilizar a la amante de ese almirante para tener un hijo con Klein? ¿Y encima habían cooperado con la iglesia del dios del mar? Quizás no sea tan sorprendente, ambas eran sectas marginales que luchaban por sobrevivir bajo la represión de la Iglesia de las Tormentas. De hecho, la secta del naturismo era tan débil que ni siquiera merecía llamar la atención de la Iglesia de las Tormentas. ¿En qué querían que les ayudara la Iglesia del Dios del Mar? ¿Podría estar relacionado con esa amante de la original? En cualquier caso, cualquier cosa relacionada con los dioses exteriores estaba destinada a causar problemas. Lo mejor es aprovechar esta oportunidad para eliminarlos. Le transmitió su mensaje al calvo Karat, mi mensajero tomará el control total, obedece sus órdenes. Como tú lo ordenas, gran Dios.
Edward sacrificó entonces el cetro del dios del mar, recuperó su forma humana, bostezó y entró en la tienda. Duerme, duerme. Comillas va a. En el instante en que él entró, Lilith saltó, agitando sus garras y gritando. Edward tuvo que admitir que, esta vez, ella realmente lo había sorprendido. Lilith sonrió con orgullo. La señorita Lilith te asustó, ¿verdad? Lilith, ¿por qué has vuelto? No pude dormir allí. Quiero volver y dormir con Edward. Comillas, ¿y tus amiguitos? Volveré por la mañana. Ella lo miró expectante. Edward, no me viste en todo un día y una noche. ¿Extrañaste a la señorita Lilith? Comillas, hice. Edward le pellizcó suavemente la mejilla. Comillas, te extrañé muchísimo. Comillas, ¿en realidad? En realidad. Comillas, jeje, lo sabía, así que volví para hacerte compañía. Lilith es tan dulce y considerada. Comillas, sí, súper considerado. Lilith se hinchó orgullosa, así que la próxima vez que vuelva, la señorita Lilith va a comprar muchísimos regalos para llevar conmigo. Comillas, ¿para quién? Audrey, Susie, Priscilla, Bernadette, Klein. Los contó con los dedos. Jeje, no puedo esperar a ver la cara de Priscilla cuando vea cómo estoy ahora, seguro que se va a quedar impactada. Edward no pudo evitar recordar cómo, hacía unos días en el club de tarot, Priscilla le había prestado especial atención a Lilith. No tenía ni idea de cómo esas dos pequeñas diablillas armarían un buen lío cuando se conocieran. Comillas, ¿pero no te estás olvidando de alguien? Comillas, OMS. Edward se señaló a sí mismo. ¿Te acordaste de comprar regalos para todos los demás, por qué no para mí? Comillas, HMPH. Lilith levantó la barbilla. Comillas, que la señorita Lilith se quede al lado de Edward es el mejor regalo. Ja. Edward se rió y le revolvió el pelo. Comillas, no te equivocas. Me has despeinado. Cuando era un gatito, siempre me despeinabas y tenía que lamerlo durante horas. Ahora me estás despeinando otra vez. De acuerdo, entonces no lo alborotaré más. Comillas, eso tampoco servirá. El pequeño murmuró, puedes hacerlo con cuidado, pero no lo estropees. Unos minutos después, la luz de la tienda se apagó. Padre e hija yacían uno al lado del otro, con las cabezas tocándose. Edward, quiero ayudar a Isabella y a los demás. Edward sonrió, como era de esperar de una niña, después de un solo día juntos, sus sentimientos se habían intensificado muy rápidamente. Claro, lo que quieras hacer, te apoyaré. Pero, se giró hacia él, con los ojos brillando en la oscuridad. La señorita Lilith no sabe cómo ayudar. ¿Debería darles una suma de dinero? Edward reflexionó, esa es la forma más sencilla y directa. En este mundo, el dinero resuelve el 99% de los problemas. Claro que también se podría averiguar qué necesitan realmente y ayudarlos de una manera más específica. El pequeño se acercó más. Comillas, ¿cómo puedo averiguarlo? Eso depende de ti. Puedes preguntarles directamente o puedes seguir viviendo con ellos y verlo con tus propios ojos. Cualquiera de las dos opciones funciona. Se mordió el dedo, sumida en sus pensamientos. Edward le dio una palmadita en la cabeza. Tengo algunas tareas aburridas los próximos días, así que Lilith puede quedarse con ellas por ahora y aprender a observar con sus propios ojos. ¿Qué te parece? De acuerdo. De repente se le ocurrió algo. Oh, Edward, ¿cómo va la digestión de tu poción? El proceso es aburrido, pero los resultados son decentes. Debería terminarlo por completo en unos días. Genial, entonces regresaremos a Backlund. Muy probablemente. Comillas, ¿podemos llevar a Isabella y a los demás con nosotros? Podemos hacerlo, si están dispuestos. Lilith dijo con seguridad, sin duda estarán dispuestos. Isabella siempre dice que cuando su padre regrese, nos llevará a Backlund. Todos lo esperamos con muchas ganas. Edward, gracias. Comillas, ¿por qué ese agradecimiento tan repentino? Porque, si no fuera por ti, la señorita Lilith sería como Isabella y las demás, vagando por todas partes, hambrienta y con frío. Comillas, eso no sucedería. Comillas, ¿por qué no? Porque, la señorita Lilith es la gata más inteligente del mundo. Incluso sin mí, seguiría siendo increíble. Lilith parpadeó y susurró, no es cierto. Con Edward cerca, la señorita Lilith era la gata más inteligente de todas. Capítulo 424, los designios de la secta naturista. Al amanecer, Lilith hizo que Phoenix la llevara de vuelta. Tras confirmar que todos seguían profundamente dormidos, Lilith se colocó la transfiguración sobre sí misma, devolvió la almohada que había convertido en su doble, bostezó y regresó sigilosamente al dormitorio como si acabara de salir del retrete.
Isabella, que había estado abrazando a Lilith mientras dormía, se despertó sobresaltada al sentir de repente que sus brazos estaban vacíos. Parpadeó con sus ojos soñolientos, vio a Lilith subirse de nuevo a la cama y los cerró rápidamente, volviendo a dormirse. Lilith, sin embargo, yacía allí con sus redondos ojos bien abiertos, mirando al techo aturdida. ¿Qué es lo que Isabella y los demás realmente desean? La isla Blue Mountain era la isla más grande del archipiélago de Rorschach, de gran extensión y rica en bosques y recursos minerales. Considerado de forma aislada, el nombre de la isla podría resultar desconocido para algunos, pero si se menciona la ciudad de la generosidad, Bayam, todo el mundo la conoce. Bayam se encuentra justo en la isla de la Montaña Azul. Sin embargo, su reputación como la ciudad de la generosidad se había forjado a costa de la brutal explotación de los lugareños por parte de Loen. Desde los primeros días de la ciudad, cada proyecto a gran escala había estado acompañado de la muerte de muchos nativos, condiciones laborales traicioneras, jornadas extenuantes, un trato similar a la esclavitud y salarios miserables dejaron innumerables cuerpos sepultados bajo las vías del tren y las traviesas. Habían transcurrido cientos de años, y la opresión de Loen sobre los nativos de Rorschach no había hecho más que empeorar. Esa era la razón fundamental por la que la resistencia nunca podría ser completamente aplastada. En lo profundo de la selva de la isla Montaña Azul, en una cueva oculta, Kalat, el miembro calvo de la resistencia, estaba sentado en su silla de ruedas, mirando fijamente el ídolo reparado de Calvetua, murmurando para sí mismo de vez en cuando y llamando ocasionalmente a soldados que venían de fuera para preguntar si había llegado el mensajero de la deidad. Poco después de las 9, apareció un hombre con una gabardina oscura y un sombrero de caballero, con un cetro ornamentado en la mano. Sostenía un coco y bebía su jugo con una pajita, paseando por la selva con la naturalidad de quien sale a caminar. La noticia de su llegada fue comunicada de inmediato a la cueva. Kalat ordenó apresuradamente a sus subordinados que sacaran su silla de ruedas para recibirlo. Cuando Edward lo vio ser sacudido a gran velocidad sobre baches y depresiones, a punto de ser arrojado de la silla, quedó momentáneamente atónito. Para un observador externo, podría haber parecido una carrera de sillas de ruedas. Comillas, señor mensajero. Kalat se inclinó hacia adelante para realizar una postración de 5 puntos ante Edward, pero a mitad del movimiento su cuerpo fue recostado en la silla. Edward lo había levantado y estabilizado con una mano invisible. Eliminen estas formalidades sin sentido siempre que puedan en el futuro. Edward había considerado inicialmente, al igual que Klein en la historia original, redactar nuevos cánones para la Iglesia del Dios del Mar, pero realmente carecía de la experiencia necesaria para ello. Mejor dejarlo en manos de Klein más adelante. Comprendido. Entraron juntos en la cueva. Durante el trayecto, Kalat no dejaba de echar miradas furtivas a aquel mensajero que aparecía de repente. Su piel era más oscura, como la de un nativo del archipiélago de Rorschach, pero sus modales y su mirada no se diferenciaban de los de aquellos caballeros de Loen. Entonces, ¿era mestizo? ¿Por qué el dios del mar elegiría a un mestizo como su mensajero? Edward notó la duda, pero no dio explicaciones. En el momento en que entró en la cueva y vio el ídolo de la serpiente marina, dijo con tono autoritario: a partir de ahora, todas las bases de la resistencia y de la iglesia del dios del mar deberán abolir los ídolos. Kalat se quedó paralizada. Comillas, ¿por qué? El dios del mar ha renacido. Ahora está al mismo nivel que los 7 dioses. ¿Has visto alguna iglesia de los 7 que conserve una estatua divina? Un rubor intenso les subió a todos al pecho, no pudieron contener su emoción. ¿Así que la gran deidad se había vuelto realmente tan poderosa? Pero entonces, ¿cómo vamos a rezarle al dios del mar en el futuro? Edward clavó el cetro en la tierra. Utilizad este cetro como modelo y diseñad un sigilo. De ahora en adelante, al igual que en las iglesias de los 7, rezaréis a través de la insignia del dios del mar. Lo entiendo, señor mensajero. De este modo, un asunto que afectaba a cientos de miles de creyentes, la cuestión de las imágenes divinas, quedó resuelto en tan solo unas pocas palabras. Este mundo realmente funcionaba como una compañía teatral destartalada. Bien, pasemos a lo importante, hablar de la secta naturista. La expresión de Kalat se tornó solemne. Señor mensajero, ¿ha oído hablar antes de la secta del naturismo? Tengo una idea general. Kalat explicó: en los últimos años, esa secta ha estado muy activa en Orabi. Su credo consiste en renunciar a la ropa, regresar a la naturaleza y dejarse llevar por los instintos, creyendo que en ese estado la humanidad alcanza la liberación espiritual. Adoran a un dios maligno conocido como el árbol madre. Su líder es un Beyonder,
Pero no uno particularmente poderoso. Edward interrumpió, comillas, porque estabas cooperando con ellos. Porque hay un poder superior detrás de la secta naturista, al parecer, una iglesia del continente austral. Durante años, la resistencia y la iglesia del dios del mar han intentado establecer contacto con otras fuerzas e iglesias para oponerse a esos bastardos de Loen. En ese momento, le lanzó una mirada furtiva a Edward. Uno de ellos era el episcopado luminoso. La expresión de Edward no cambió, comillas, y el otro era la secta naturista, o más precisamente, la fuerza que estaba detrás de ellos. Sí. Kalak asintió, incluso llamarlo cooperación es generoso. Simplemente les brindamos cierta cobertura, no obstaculizamos su proselitismo y, ocasionalmente, les ofrecimos algunas comodidades, nada más. Aunque el pueblo de Loen se apoderó de nuestras tierras y riquezas, al final no pudieron separarse por completo de nosotros. Los seguidores del dios del mar están dispersos por todos los rincones del archipiélago de Rorstad. Algunos de los más astutos incluso se han infiltrado en las casas de la nobleza como mayordomos. Comillas, ¿qué quieren que hagas esta vez? Ayúdenlos a colocar a una mujer dentro de la mansión del gobernador. Edward hizo una pausa, sorprendido. La mansión del gobernador. ¿Se puede siquiera meter una mano ahí dentro? Kalat esbozó una sonrisa amarga. En realidad, la mansión del gobernador recluta periódicamente criadas y sirvientes. En secreto, apoyamos a un traficante de esclavos que puede infiltrar a ciertas personas. Comillas, así que la secta naturista planea usarte para introducir de contrabando a una mujer en la mansión del gobernador como sirvienta. ¿Qué pretenden hacer? Solo dijeron que era un decreto divino. Comillas, ¿y la compensación? No puedes hacer esto gratis. Por supuesto que no, respondió Kalad de inmediato. Pero como aún no hemos llegado a un acuerdo, no lo hemos hablado. Si aceptan, ¿cuándo y dónde se reunirán? Llegaron hace 2 días a la cercana ciudad de Mostar. Están esperando allí nuestra respuesta. Edward tomó el cetro y se dirigió hacia la salida. Llévame con ellos. Desde la base de la resistencia hasta Mostar habrían pasado al menos toda la mañana a pie. Por suerte, Edward había pasado por la ciudad de camino, una sola teletransportación bastó para llegar en un instante. Del lado de la resistencia, solo Kalad, el calvo, y el hombre que empujaba su silla de ruedas, aunque sin duda ya había miembros de la resistencia en Mostar. ¿Cómo es que tus piernas han terminado así?, preguntó Edward con naturalidad mientras caminaban por las calles de la pequeña ciudad. Recibí un disparo en la columna vertebral en una batalla anterior contra el ejército de Loen. Me causó parálisis. Comillas, ¿por qué te uniste a la resistencia? Para vengarme de Loen. Edward negó con la cabeza. No, te pregunto por qué te uniste en primer lugar. Kalad parpadeó y luego respondió aturdido, como si recordara, creo que era para tener suficiente para comer. Comillas, ¿y los demás? Los más jóvenes, sobre todo para llenar el estómago. Los mayores, muchos guardan rencor contra los Loen, o simplemente están hartos de la opresión y el abuso. Si algún día los Loen son expulsados, o incluso si permanecen, pero logras fundar una nación que pueda hacerles frente, ¿cómo piensas gobernar? Kalad murmuró, para entonces, probablemente ya estaré muerto. A Edward le tembló un rabillo del ojo. Te estoy haciendo una pregunta seria, no te pongas dramático. Nunca lo había pensado. Entonces date prisa y absorbe el conocimiento que el dios del mar te ha transmitido. Todo aquello en lo que no has pensado está ahí. Comillas, entiendo. Mientras conversaban, llegaron a una casa de 2 pisos. El subordinado de Kalad se adelantó y llamó a la puerta. Al cabo de un instante, la puerta se abrió, dejando ver a un hombre de unos 30 años, de rostro delgado y demacrado, barba tupida castaña y siniestros tatuajes azulados que le recorrían el cuello. En el instante en que vio a Kalad, el hombre esbozó una sonrisa sombría. Bienvenido, Lord Kalad. Su mirada se posó en Edward. Comillas, ¿y esto es? Él es el nuevo comandante de nuestra resistencia. Kalad hizo una pausa y luego resopló, disgustado. Flitken, ¿piensas mantenernos parados en la puerta? El otro hombre retrocedió apresuradamente para dejarlos entrar. Disculpen. Por favor, pasen. Era una casa adosada típica al estilo Loen, pero la decoración con aires de Rorstad que colgaba por todas partes sugería que el residente tenía predilección por la estética autóctona, o que él mismo era originario de la zona. Flitken les entregó una botella de cerveza a cada uno de los 3, se recostó en el sofá y sonrió. Lord Kalad, ¿lo ha pensado? ¿Puede hacer esto por nosotros? No se lo ocultaré, esta orden proviene de mi mentor, San Zatuin de la Escuela de Pensamiento de la Rosa.
Si lo llevas hasta el final, te ganarás la amistad de un semidios. Edward preguntó, aparte de eso, ¿qué beneficio obtiene la resistencia? ¿Acaso la muerte del gobernador de Bayam, el almirante Amirius, supondría un beneficio considerable para vuestra resistencia? Kalad se quedó boquiabierto. Comillas, quieren infiltrar a alguien en la mansión del gobernador para asesinar a Amirius. Él también es un semidios. No pretenden que introduzcamos a un semidios en la mansión del gobernador, ¿verdad? No, no, no. Hay muchas maneras de matar. Bajo la protección del gran árbol madre, Amirius está condenado esta vez, siempre y cuando primero logres llevarnos a la mansión. Edward arqueó ligeramente una ceja. Podría ser que la persona que la secta del naturismo había contratado fuera la misma amante del relato original, introducida como sirvienta, captando la atención de Amirius, ascendiendo poco a poco hasta convertirse en amante y luego. No, ese plan del árbol madre del deseo estaba dirigido a Klein, quien se hacía pasar por Amirius. A quien realmente deseaba corromper y con quien quería tener un hijo era a Klein. Pero Klein debería estar en Banshee ahora mismo, no podía llegar a Bayam tan pronto. Además, su identidad actual era Herman Sparrow. Dada la actitud de Amirius hacia Herman, ¿cómo se desarrollaría la historia como en la original, con Herman suplantándolo? Y tampoco coincidían los plazos. Capítulo 425, la invitación del gobernador. Con eso en mente, Edward preguntó, ¿la persona que quieren que coloquemos en la mansión del gobernador, tráiganla? Un brillo iluminó los ojos de Flitken. Comillas, has aceptado. Mientras hablaba, miró hacia el calvo Kalat. Kalat respondió con seguridad, él se hará cargo por completo de este asunto. Flitken se puso de pie rápidamente. Bien, ven conmigo. Comillas, ¿ella no está aquí? Por supuesto que no. Por seguridad, la instalamos en otro lugar. Liderados por Flitken, serpentearon por las calles secundarias hasta llegar a las afueras de Mostar, donde los edificios se redujeron a hileras de bungalows bajos. Había pocos peatones, caminaban durante mucho tiempo sin ver a casi nadie. La mayoría de los residentes de este distrito trabajaban en las fábricas de Loen, vendiendo su fuerza de trabajo desde el amanecer hasta el anochecer para ganar una miseria. ¿Quién tenía tiempo libre para pasear por las calles? Flitken señaló una pequeña casa a unas decenas de metros más adelante. Justo ahí. Estaba a punto de avanzar cuando Kalad frunció el ceño. Espera, huelo a sangre. ¿Comillas qué? El rostro de Flitken cambió, echó a correr, pateó la puerta y se quedó paralizado en el umbral. Comillas ¿cómo puede ser esto? Dio media vuelta bruscamente y vomitó. En el interior reinaba el caos, el suelo estaba cubierto de restos de carne destrozada y carmesí, y vísceras esparcidas, fluidos desconocidos salpicaban el suelo, las paredes y el techo. Edward lanzó una moneda de oro y, tras confirmar que no había peligro inmediato, se acercó. Tenía que admitir que incluso él sintió un vuelco en el estómago al ver la sangre. ¿Por qué esta escena se ve tan? Recordó, cuando les había dado una lección a los piratas sobre el conocimiento de los dioses exteriores, algunos habían explotado al instante por la contaminación. Se parecía mucho a esto. Entonces, ¿acaso los que estaban en la casa habían sido contaminados por el árbol madre del deseo y habían terminado así? ¿La mujer que mencionaste, estuvo aquí? Edward sujetó la cabeza de Flitken con una mano invisible y lo obligó a mirar dentro. Todo el cuerpo del hombre tembló. No puedo decirlo. Son demasiado. Encuéntrame algo que ella haya usado. El dormitorio. Ese es suyo. Sus cosas están dentro. Edward entró parpadeando en el dormitorio. No estaba tan empapado de sangre como la sala de estar, pero la misma sustancia viscosa y nauseabunda cubría muchas superficies. Se acercó a la cabecera de la cama y, con una mano invisible, levantó un mechón de cabello castaño que se había caído. Esta mujer ya está muerta. Salió el lado numerado de la moneda, no. Volvió a mirar a Kalad y murmuró, a partir de ahora, suban gente al vuelo Ken. Si ven algún movimiento inusual, infórmenme de inmediato. Entendido, señor mensajero. Edward se teletransportó de vuelta a la casa y, usando el mechón de pelo, realizó una adivinación onírica, la ubicación actual de esta mujer. Cerró los ojos y se recostó. Su visión se volvió borrosa y real. Una mujer de cabello castaño y rasgos poco definidos caminó hacia un muelle y abordó un vapor de pasajeros. La escena se hizo añicos y cambió. La mujer de cabello castaño permanecía en la cubierta del vapor, inexpresiva, mirando hacia la distancia. Allí, se alzaba una vasta isla. La escena se rompió y cambió de nuevo. El vapor llegó a puerto. La mujer bajó por la pasarela con la multitud.
Una vez más, la visión se fragmentó, entonces el mundo onírico se tiñó de rojo sangre, un colosal árbol de carne y hueso apareció ante nosotros. Edward se despertó de golpe, sacudiéndose el sueño, con la mirada seria. ¿Acaso aquello era el árbol madre del deseo? ¿Había presentido ella su llegada y la había incitado a masacrar a los demás y huir? ¿Y el lugar al que huyó? Bayam. Inmediatamente se teletransportó de vuelta a Kalat. Enseguida, dame una descripción precisa de la mujer. Luego, moviliza a nuestra gente en Bayam y dale caza con todos los medios a tu alcance. Kalat asintió de inmediato. Sí. Edward sacó de repente su varita y preguntó, Kalat, ¿cuánto tiempo hace que no te levantas? ¿Cómo lo he olvidado? 7 u 8 años, tal vez. Comillas, ¿quieres volver a presentarte? El corazón de Kalat dio un vuelco. Sí, por supuesto. Entonces, concedámoslo. Un destello de luz rozó los ojos de Kalat. Apenas empezaba a preguntarse qué sería cuando Edward dijo con suavidad, inténtalo. ¿Comillas qué? Parpadeó, aturdido por un momento, luego clavó los dedos en su muslo y apretó con fuerza. Dolor. Podía sentir dolor. Estas piernas que habían estado insensibles durante años, ¿volvieron a tener sensibilidad? ¿De verdad me estoy recuperando? ¿Ya no tendré que usar silla de ruedas? El corazón de Kalat latía con fuerza. Apretó la mandíbula e intentó con todas sus fuerzas ponerse de pie, pero apenas se había levantado cuando volvió a caer en la silla. Aún así, el soldado que empujaba la silla detrás de él se quedó mirando, estupefacto. Llevas años sin usar las piernas, dijo Edward. Los músculos se han atrofiado. Si quieres volver a ponerte de pie, tendrás que fortalecerlos tú mismo, poco a poco. Gracias, señor mensajero. Gracias, gracias. Gracias al dios del mar. Edward continuó, recuerden esto, el dios del mar renacido es una verdadera deidad. Puede mostrar su majestad y poder, y no le importa mostrar ternura y misericordia. Tanto el trueno como la dulce lluvia son gracia divina. Así pues, las tareas que él te encomienda, debes llevarlas a cabo con todas tus fuerzas, ¿entiendes? Es hora de que los creyentes estudien con seriedad y me ayuden a comprender. Kalat apoyó ambas manos en el suelo y, sin dudarlo, cayó de rodillas. Alabado sea la gran deidad, gracias al gran dios del mar. En la ciudad de la generosidad, Bayam. Aunque ayer habían ganado una buena suma, Isabella sabía que no podían quedarse de brazos cruzados y malgastarlo. El escuadrón de exterminadores de ratas volvió a salir temprano a las calles. Antes de irse, le recordó a Lilith una y otra vez que no usara su superpoder. Si alguien las contrataba para cazar ratas, irían; si nadie las contrataba, tampoco pasaba nada. Pero si no uso mis habilidades, la señorita Lilith solo podrá cazar ratas por la noche. Comillas, ¿por qué? Porque las ratas solo salen de sus madrigueras por la noche. Lilith dejó algo sin decir, también necesitaría que Edward la transformara de nuevo en gato. En forma humana, sin las habilidades de Beyonder, simplemente no había manera de que pudiera cazar ratas. Isabella se detuvo a mitad de paso. Comillas, entonces conseguimos clientes durante el día y trabajamos por la noche. Está bien. Cuando llegara el momento, usaría en silencio la magia y los poderes de Beyonder, solo para asegurarse de que nadie la viera. Un hombre rubio bien vestido se acercó. Comillas, ¿ustedes cazan ratas? Isabella dio un paso al frente de inmediato para proteger a los demás, mirándolo con recelo. Sí, lo hacemos. El hombre rubio dio media vuelta. Ven conmigo. Dio unos pasos y notó que los niños no lo habían seguido. Miró hacia atrás con frialdad. Comillas, ¿sí bien? ¿Quién eres tú? Preguntó Isabella con desdén. ¿Por qué deberíamos ir solo porque tú lo dices? ¿Cómo sabemos que no eres un traficante? El hombre rubio golpeó el suelo con su bota, produciendo un sonido áspero. Soy el secretario del gobernador de Bayam, el almirante Amirius. Si no me creen, pregunten a cualquiera por aquí. El gobernador. La sospecha brilló en los ojos de Isabella. ¿Acaso una figura tan importante vendría a un grupo de niños a cazar ratas? En realidad, Lueran se sentía algo impotente. No es que prefiriera contratar niños, sino que no había ni un solo exterminador de ratas profesional en Bayam. Anoche, la amante del almirante Amirius estaba descansando en su dormitorio cuando una rata se metió en la ropa de cama y le mordió el muslo, dejándole una herida sangrienta. Su grito de terror fue tan fuerte que el personal de la residencia del gobernador casi pensó que los piratas estaban atacando de nuevo. Por la mañana, el asunto había recaído en manos del secretario Lueran. Buscó por todo Bayam y nunca oyó hablar de ningún exterminador de ratas profesional, hasta hace media hora,
cuando una dama de la alta sociedad mencionó a este grupo de niños. Entonces sacó una moneda de oro y se la arrojó suavemente a Isabela. Un adelanto. Si de verdad logras atrapar a las ratas, te puedo pagar 10 libras más. Comillas 10 libras. Isabella tragó saliva. Pensaba que los 7 soli de ayer ya eran una fortuna. No esperaba que hoy le ofrecieran 10 libras. No, 11 en total. Era una suma que apenas podía imaginar. Con esa cantidad, podrían vivir cómodamente durante mucho tiempo. Miró a Lilith y vio a la chica mirando fijamente la moneda, claramente atónita por la magnitud de la oferta. Pero Isabella no dejó que la cifra la confundiera. Solo podemos atraparlos de noche. De noche, pero ayer tú, Lueran arqueó una ceja. No importa, con tal de que los atrapes. Comillas está bien, Lilith. Lilith asintió repetidamente. Comillas lo es. ¿Así que esta niña es el núcleo del grupo? ¿O es ella la que realmente caza ratas? Apenas había empezado a pensarlo cuando Lueran se burló de sí mismo, son solo niños, que hay que analizar. Aún así, persistía una pizca de sospecha, los niños habían aparecido el día anterior, y esa misma noche la joven había sido mordida por una rata. Era demasiada coincidencia. ¿Podría alguien haberlo organizado a propósito? Pero, ¿qué podrían hacer unos cuantos niños una vez dentro de la mansión del gobernador? En cualquier caso, si realmente fue una coincidencia, atraparan ratas o no, él había hecho todo lo posible. Y si alguien tramaba algo, usaría esto para tenderles la trampa y atraparlos a todos. El clima en el mar de Berserk era siempre impredecible. En un instante, el cielo estaba despejado, al siguiente, las nubes se acumulaban, los vendavales levantaban olas gigantescas y los barcos que navegaban por sus aguas estaban a punto de zozobrar en cualquier momento. Alger permanecía de pie en la cubierta del Blue Avenger, con los pies como pegados a la tabla. Por mucho que rugieran el viento y las olas, se mantenía firme como una montaña. Extendió los brazos, empleando continuamente las extraordinarias habilidades adquiridas tras ascender a la secuencia 6, bendecido por el viento, ayudando al barco fantasma a resistir el embate de la tormenta y, en el proceso, adaptándose rápidamente y dominando los cambios que trajo consigo su ascenso. Poco más de 10 minutos después, una fuerte ola golpeó el casco. Las nubes sobre el mar se dispersaron de repente, y en cuestión de segundos el viento y las olas amainaron. La tripulación del Blue Avenger lucía las débiles sonrisas de los supervivientes y se desplomó donde estaba, demasiado exhausta incluso para hablar. Alger contempló en silencio el mar en calma. Una imagen del rey del mar en acción cruzó por su mente. Sus dedos se apretaron inconscientemente sobre la barandilla. No es suficiente. Este nivel de fuerza aún está lejos de ser suficiente. Regresó al camarote del capitán y rezó devotamente al señor Fall. El loco que no pertenece a esta era, el misterioso gobernante sobre la niebla gris, el rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte. Le pido humildemente al señor Fall que le transmita un mensaje al señor Tower, estoy listo aquí y puedo dirigirme a esa isla primitiva en cualquier momento. Unos minutos después. Una silueta cobró vida rápidamente. Edward salió del mundo de los espíritus con una sonrisa. Nos volvemos a encontrar, señor ahorcado. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.